para estudiar el día de hoy, desde el versículo 26 y hasta el versículo 40. Hechos capítulo 8, desde el verso 26 hasta el verso 40. Bueno, para quienes nos visitan, acostumbramos en la iglesia a estudiar libros completos de la Biblia. Y en esta ocasión llevamos este año 2024 estudiando el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Nos corresponde, como lo dije, en el capítulo 8, del verso 26 al versículo 40. Bueno, hemos estado durante estos días estudiando los capítulos anteriores y podemos recordar el versículo muy conocido de Hechos 1:8, donde el Señor da la promesa de dónde van a ser testigos los discípulos de Él. Miramos que en los primeros 7 capítulos se abarca que los discípulos de Él iban a ser testigos primeramente en Jerusalén, ¿verdad? Luego de Jerusalén, Él habla de que se van a desplazar también hacia Judea y Samaria. Y los primeros versículos del capítulo 8, del 1 al 25, nos muestran cómo llegó el evangelio a Samaria. ¿Recuerdan usando a quién? A Felipe, ¿verdad? Y hoy, por así decirlo, hermanos, vamos a mirar el primer abrebocas de lo que es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, que es donde termina el verso 8 del capítulo 1, ¿cierto? Pero descenderá el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios profetizó que Él sería buscado por los gentiles también. Dios profetizó que Él sería buscado por personas que iban a estar lejos de Él. Hay una profecía por ahí en el capítulo 65 de Isaías, una de las muchas. En el verso 1, el Señor profetizó, recuerden esto, 700 años antes de Cristo. El Señor profetizó: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba en mi nombre: heme aquí, heme aquí. Y esta cita de Isaías 65 la toma el apóstol Pablo, y por allá en Romanos 10, después de que ha dicho: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y unos versículos más adelante cita estas palabras de Isaías que acabamos de leer, para hacernos entender que el pueblo de Dios, Israel, no recibió el mensaje del Señor, pero que aquellos que estaban lejos sí lo recibieron. Mis queridos, un cumplimiento de esta promesa: fui buscado por los que no me preguntaban, fui hallado por los que no me buscaban. Un cumplimiento de esta promesa se dio con la salvación del etíope que vamos a estudiar hoy y que ya acabamos de leer. Su conversión, mis queridos, muestra algo muy importante, y es que Dios acepta a todo aquel que cree. No importa su nacionalidad, si es judío, si es samaritano, si es gentil, no importa. Dios acepta a todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador. Y hay algo interesante que es lo que yo deseo enfatizar de la vida de este etíope, y es que él tuvo una búsqueda genuina de Dios. Es decir, la historia del etíope muestra que buscó genuinamente a Dios y lo encontró. Y yo quiero hacer una salvedad de entradita. Esto no contradice Romanos 3:11 cuando afirma: no hay quien busque a Dios. No lo contradice. ¿Por qué razón? Porque la búsqueda de este hombre etíope sabemos que resulta de que ya Dios había obrado en él. Pero tan cierto, hermanos, como que el hombre tiene que buscar a Dios, es que el Señor Jesucristo un día, estando predicando, dijo en Juan 7: si alguno tiene sed, venga a mí
y beba. Entonces, no contradice esto Romanos 3:11 cuando vamos a hablar de una búsqueda genuina de Dios, que ha sido la enseñanza, el título de la enseñanza para el día de hoy. No contradice a Romanos 3:11 cuando dice no hay quien busque a Dios. Lo que sí hace, hermanos, y es lo que vamos a aprender en el día de hoy, es enseñarnos que Dios salva o que Dios acepta a todo el que le busca genuinamente. Dios acepta a todo el que le busca genuinamente. Y vamos a mirar la historia de este etíope bajo 3 enunciados. El primero, que nos va a mostrar que él iba a adorar. El segundo, que nos va a mostrar cómo él investigó lo que dice la palabra del Señor. Y el tercero, que nos va a culminar diciendo que él creyó lo que dice la palabra del Señor. En primer lugar, y basado en los versos 26 al 29, aprenderemos que la búsqueda de Dios llevó al etíope a adorarlo. Observen ustedes los versículos 26 al 29. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué? ¿Para qué, mis hermanos? Adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. O sea, hermanos, el obrar de Dios es tan fascinante y tan misterioso. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios hace. Y por eso muchas veces como niños hacemos la rabieta: ¿por qué pasó esto? Si todo estaba tan perfecto, ¿por qué se dañó? Y mis hermanos, es que no entendemos que los planes de Dios son más altos que los nuestros, así como está el cielo de la tierra. Por algo dijo Pablo: oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia y de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Ahora ustedes dirán: ¿por qué misterioso el plan de Dios? Cuando termina el capítulo 25, ¿dónde estaba Felipe? ¿Dónde estaba Felipe? En Samaria. ¿Y qué había ocurrido en Samaria? ¿Qué había ocurrido en Samaria? Recuérdenlo. En los primeros 25 versículos, ¿qué había ocurrido en Samaria? No, había ocurrido algo en Samaria. Verso 12, para darles la pista entonces. Verso 12. ¿Qué había ocurrido en Samaria? Para que podamos entender el versículo 26. ¿Qué había ocurrido en Samaria? ¿A quién bautizaban? Es decir, que en Samaria ocurrió un avivamiento de tal manera que hubo conversión de pecados tanto de hombres como de mujeres. Y mandan a Pedro y a Juan, oran sobre ellos, llega el Espíritu Santo y se forma en Samaria una iglesia poderosísima, numerosa, de tanta influencia que el brujo de la ciudad también se convirtió. ¿Y por qué le digo yo que el plan del Señor muchas veces es una cosa indescifrable para nosotros? Porque el Señor saca a Felipe de una iglesia floreciente y lo manda para que se vaya a un camino solo. ¿Se dan cuenta que el versículo 26 dice: ve hacia el sur, pero le dice por cuál lado se tiene que ir? Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y le dice: ¿ese camino es qué? Es decir, solo. Habían dos caminos para hacer ese recorrido, de Jerusalén hasta Gaza, es que lo envía, hasta Gaza. Habían dos caminos para llegar ahí, y de los dos le dice el Señor: váyase por el más solitario. ¿Qué diríamos nosotros?
O sea, ¿quién de nosotros agarra a un pastor que llega, se le convierten cientos, miles de personas y le dicen, muy bien, ahora váyase para aquella montaña donde el diablo fue a tostar café y no volvió por el tiesto? O sea, ¿quién lo haría? Ninguno, Dios sí. Porque el obrar de Dios es misterioso, pero aunque es misterioso, siempre es confiable porque Él sabe lo que hace. Mi querido, nosotros muchas veces no entendemos, la mayoría de las veces, no entendemos lo que ocurre en nuestra vida. Que nos basta, hermanos, que no necesitamos entenderlo y que Dios sí lo entiende y que Dios sí sabe por qué. Dios sí lo sabe por qué. Ahora, Él se fue, según el verso 27, la última parte, Él había ido a Jerusalén para hacer una cosa. ¿Qué había ido a hacer a Jerusalén? Según la última parte del verso 27, adorar. Pero ese verso 27, hermanos, nos ofrece, y el 28 nos ofrece cuatro aspectos de esa adoración de Felipe, que no quiero que pasemos por alto. Cuando dice en el verso 27, sucedió que un etíope, si es un etíope, ¿de qué país venía él? De Etiopía. ¿Saben una cosa? ¿Qué distancia hay de Jerusalén a Etiopía? Porque estamos hablando, hermanos, de dos continentes diferentes. No solo dos países diferentes, dos continentes diferentes. Me puse a buscar, le pregunté al señor Google y dice que Etiopía está a 4.444 kilómetros de Jerusalén. Que si actualmente se hace un viaje en carro, actualmente se gastan 62 horas. Y si se hace a pie estamos hablando de unos 3 meses, 4 meses. Eso nos enseña, mis queridos, que el etíope adoró a Dios a pesar de la distancia. Algo que quiero resaltar de nuestros hermanos del sur: son los que más distantes viven de aquí de la iglesia, y curiosamente son los que primero llegan. Y todos los domingos un bus y el recorrido, porque vienen para adorar a Dios. Hermanos, la adoración a Dios es a pesar de la distancia. Alguien dijo acertadamente por ahí que uno no tiene que buscar una iglesia lo más cerca de la casa, sino lo más cerca de la Biblia, porque allí es donde se va a adorar a Dios genuinamente, a la luz de la Biblia, ¿verdad? Pero hay otra cosa de la adoración a Dios. Dice que ese etíope tenía una característica. ¿Cuál era la característica? Según el verso 27, ¿qué característica tenía? No, antes. ¿Era qué? Eunuco. Eunucos eran hombres que colocaban para el servicio de la realeza, a los cuales les amputaban el pene. Ojo con eso. Hermanos, para la época actual, si a un hombre le amputan el pene, no tiene ninguna implicación social, no tiene ninguna afectación religiosa. Pero para esa época sí lo tenía. Porque el Señor dejó escrito en Deuteronomio 23:1, escuchen: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Deuteronomio 23:1 dice eso. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ellos iban a adorar al Señor, ellos no podían llegar a un lugar, sino que tenían que quedarse lejos. Pero me llama la atención que aunque este hombre tuvo que quedarse lejos, adoró a Dios a pesar de sus limitaciones. Mi querido, a pesar de las limitaciones, este eunuco adoró a Dios. Él hubiera tenido perfectamente la excusa: pero yo, ¿para qué voy a adorar a un Dios al cual no me le puedo acercar a su santuario? ¿Tendría la excusa perfecta o no?
Tendría la excusa perfecta. Sin embargo, él sabía que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y que aunque debido a su condición física tenía una limitación, no iba a permitir que esa limitación obstaculizara su adoración a él. Sigamos en el verso 27. Dice que era etíope, dice que era eunuco, pero ¿qué otra cosa nos dice de él y que nos ayuda para ampliar este tema de la adoración? Funcionario de Candace, el cual estaba ¿sobre qué? Sobre todos sus tesoros. Hermanos, ¿qué tantas ocupaciones podría tener este hombre si era el que estaba a cargo de la plata de la reina de un país? Las mismas ocupaciones que hoy en día tiene el ministro de Hacienda de cada país. Quiere decir eso que el etíope adoró a Dios a pesar de las ocupaciones. Mis hermanos, grabémonos esto en nuestro corazón. Nuestras ocupaciones no son el obstáculo para adorar a Dios, son la razón para hacerlo. Pastor, es que estoy tan ocupado. Precisamente por eso necesito adorar a Dios. Porque con frecuencia podemos decir, tengo tantas cosas para hacer que no me queda tiempo. Miren, mis queridos, dice ahí que él era funcionario de Candace. Candace no era el nombre de la reina de los etíopes, sino que Candace era el título que recibían esas reinas, como decir el título del César o el título del faraón. Eran títulos, no es el nombre de ella. Y nos dice que era funcionario de Candace, reina de los etíopes, y dice que estaba sobre todos sus tesoros. Por eso, como les decía hace un momento, este hombre era el ministro de Hacienda de la reina de Etiopía. Nada mal, ¿no? Y dice que él había venido a Jerusalén para adorar. Mis queridos, les hago una pregunta. ¿Consideran ustedes que un hombre que es el ministro de Hacienda de la reina de un país tiene poder? ¿Tiene influencia? ¿Tiene dinero? ¿Tiene servidores? O sea, tiene lo que cualquiera podría soñar. Sin embargo, comprobó algo por experiencia propia. Ninguna de esas cosas podía saciar su corazón. Y por eso tuvo que ir a Jerusalén para adorar al Dios vivo y verdadero. Y allí sí su corazón iba a ser saciado. Queridos, él era un hombre exitoso, pero su éxito no contestaba las preguntas más profundas de su vida. Él era un hombre exitoso, pero sabía que él necesitaba las respuestas espirituales para su existencia, para su vida, y por eso estaba buscando a Dios. Mis queridos, no nos dejemos engañar, creyendo que cuando tengamos esto o aquello que soñamos, ahí seremos felices, ahí estaremos satisfechos. Porque este etíope estaba allá y comprobó que no podía ser satisfecho. Comprobó que eso le podía dar cierta comodidad, sí, pero saciar lo más profundo de su corazón, ni en lo más mínimo. Por eso él se fue a adorar a Dios. Miren la vida de este etíope. A todas estas, los que definen palabras, eso se llama etimología, dicen que etíope significa de cara quemada. Y la razón obedece a que normalmente el país de Etiopía está poblado o habitado históricamente por personas de piel negra, oscura. Miren que él no permitió que ninguna cosa se obstaculizara, que ningún obstáculo fuera una interferencia para la adoración a Dios. Él adoró a Dios a pesar de la distancia, adoró a Dios a pesar de las limitaciones, adoró a Dios a pesar de las ocupaciones,
Pero saben una cosa, también adoró a Dios a pesar de los costos. ¿Por qué les digo que a pesar de los costos? Verso 27. Él volvía sentado en su carro haciendo ¿qué cosa? ¿Haciendo qué cosa? Leyendo al profeta Isaías. ¿Por qué les digo yo que a pesar de los costos? Porque hoy en día, ¿cuánto cuesta tener la Biblia entera? Los 66 libros, ¿cuánto cuesta tenerlo? El que quiera comprar una Biblia de las económicas, 20,000, 30,000 pesos, cualquiera la puede adquirir. Si quiere una Biblia ya más elaboradita, hay de 100,000, hay de 200,000, hay de 300,000, que sin importar el precio, por ser la palabra de Dios, vale la pena pagarlos. Pero incluso, si no llegáramos a tener facilidad económica para comprar una Biblia así bien hermosa, se descarga gratuitamente con el celular. ¿Cierto? ¿Cómo, Grego? Eso también se le regalan, claro. ¿A quién no nos han regalado Biblia? ¿Y cuántos no hemos regalado Biblia? Eso es de los mejores regalos que uno puede dar. O el mejor. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque no era así en el primer siglo, cuando se escribió Hechos. Sino que el que quería tener una copia de un solo libro de la Biblia, hermanos, valía muchísima plata. Una copia de un solo libro, no el completo. Él venía leyendo ¿qué parte? Isaías. Porque no habían imprentas, no habían fotocopias, no habían impresoras, todo tocaba. Y el papel no se conseguía tan fácil como voy a la papelería a comprar una resma, sino que era un proceso larguísimo de papiros o de pergaminos o de cantidad de materiales que se usaban. A él le costó mucho conseguir la palabra de Dios, pero él sabía, solo a través de la palabra de Dios yo puedo conocer al Dios verdadero. Por eso vale la pena lo que tenga que pagar. ¿Algún reto para nosotros al mirar la manera como el etíope adoraba a Dios? A pesar de la distancia, de las limitaciones, de las ocupaciones, de los costos. Mis queridos, ¿qué esfuerzo tenemos para dejar de adorar? ¿Qué excusas tenemos para dejar de adorar a Dios? Ninguna. Adorémoslo. ¿Saben por qué? Porque todo esfuerzo que hagas para adorar a Dios vale la pena. Mira, si te toca trasnochar, vale la pena. Que te toca gastar el dinero, vale la pena. Que te toca gastar el tiempo, vale la pena. Cuando conocí del Señor, yo deseaba que me discipularan. Y buscaba quién me discipulaba, y pues todos estaban ocupados y no había quien me discipulara. Y hablé, en esa época yo conocí del Señor no en la Alianza, sino en otra iglesia. Y en esa época hablé con el pastor de la iglesia Alianza en Bosa, ya es otro el que está ahora. Y yo le dije, hermano, yo quiero que me discipulen, pero no encuentro a quién. Y él me dijo, hermano, yo puedo, pero lo puedo hacer solamente el sábado muy temprano en la mañana. Porque el sábado a partir de las 8, si estoy bien, entro a estudiar. Yo trabajaba y estudiaba, hermanos, y el único día que a mí me quedaba para dormir hasta tarde era el sábado. Porque de lunes a viernes tocaba madrugar para la empresa y el domingo tocaba madrugar para la iglesia. El sábado era el único día que yo podía quedarme durmiendo hasta tarde, dormía por allá hasta las 8 y me puse yo me puse yo a meditar la oferta del hermano y le dije, yo voy. ¿Qué costo me correspondió en esa época para poder aprender la palabra de Dios? 1, que el sábado me tocaba pararme al igual que los otros días, 5 de la mañana. 2, que me tocaba gastar dinero para pagar el bus. Y 3, que me tenía que atravesar toda Bogotá de norte a sur para llegar a ser discipulado, lo cual significaba 1 hora y media de recorrido de cada trayecto. Entonces, los que conocen Bogotá saben que ir desde Suba hasta Bosa es un paseo que hay que hacer alineación y balanceo. Pero ¿saben una cosa?
valió la pena hasta el último esfuerzo. Siempre el Señor me permitió tener tiempo, siempre el Señor me dio para el bus y siempre el Señor me dio la salud para poder ir y cumplir la cita. Y este hermano me discipuló. Hermano, todo esfuerzo que se haga por adorar a Dios vale la pena. Todo. Entonces, la búsqueda de Dios llevó al etíope a adorarlo, ¿verdad? Pero hay algo bien especial, hermanos, y ya tocamos sus bordes y es lo relacionado a la palabra de Dios. Lo segundo que nos va a enseñar esa historia del etíope es que la búsqueda de Dios llevó al etíope a interesarse en la palabra. Es decir, en él había un interés grande. Compró una Biblia, leyó la Biblia, investigó la Biblia. Es decir, había un interés grandísimo por parte del etíope y lo vemos allí del verso 30 al 34. En el 29, si nos devolvemos un poco, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Y qué hizo Felipe? Verso 30. Obedeció. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Miren qué maravilloso. Miren qué lindo esto. Pues este tío, hermanos, tenía 3 o 4 meses de camino, no había mucho afán. No había Facebook, YouTube y todas las redes sociales que tenemos hoy. Qué mejor qué mejor manera de invertir ese tiempito que leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Había tiempo de sobra. Pero lo que llama la atención es esto, que Felipe oyó lo que leía. No le preguntó qué lee. Él oyó. La pregunta de Felipe no fue qué está leyendo. La pregunta de Felipe fue ¿cuál? ¿Entiende? Porque era costumbre en la antigüedad que las lecturas se hicieran en voz alta. Mis hermanos, cuando nosotros hacemos las células, las reuniones de hogar, ese es un tiempo, hermanos, para cantar con ganas y para predicar también con ganas y en voz alta, porque habrá muchos por ahí, y esto no ha sido raro, hay muchos por ahí que dicen, yo no sabía que ustedes se reunían, pero oí que estaban cantando. Hay que hacerlo, hermano, abrir puertas, abrir ventanas y cantar, y predicar y que nos escuchen. Este hombre se juntó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y hay algo que yo veo en el verso 31, hermanos, y es que el interés por la palabra lo llevó a leerla con humildad. ¿Por qué les digo yo que el interés del etíope por la palabra lo llevó a leerla con humildad? Porque en el verso 31 el etíope, piensen en esto, ¿qué cargo tenía el etíope? Piensen en esto. Era un ministro. Pregunta, ¿qué formación académica creen ustedes que tenía él por ser ministro? Una formación académica muy alta, porque si nosotros creemos que la gente en el primer siglo es como la pintan por ahí, que tunga matunga y dándose palos con la cabeza, estamos equivocadísimos. Eran civilizaciones totalmente avanzadas y con todos los sistemas de estructura grandísimos. Por algo nosotros todavía tenemos que leerlos a ellos. Entonces él tenía una formación académica grandísima. ¿Qué le hubiera podido decir él si no hubiera actuado con humildad? ¿Qué le hubiera podido decir a Felipe cuando le pregunta, ¿entiendes lo que lees? O sea, si hubiera sido decente le dice, sí, claro. Pero si hubiera sido un poquito grosero, vean, mijito, yo hablo etíope, hablo griego y hablo hebreo también, por eso le estoy leyendo así. Bueno, esto le estaba leyendo en la Septuaginta, era griego. Y le hubiera podido decir una cantidad de cosas, pero fíjense la respuesta humilde del etíope. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y no contento con ese, le rogó, miren, no le ordenó, le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, imagínense la escena, él sentado en el carro, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me... Hágame un favor, suba, siéntese aquí conmigo y me explica. Una lección que aprendí de uno de mis hermanos se las quiero compartir a ustedes. Él es un hombre muy, diríamos, muy echado para adelante, muy emprendedor.
y yo me di cuenta de esa habilidad en él, y yo le dije, mira, yo me di cuenta que tú eres bien echado para adelante, yo quiero saber cómo haces tú. Y el consejo de él todavía lo tengo claro. El consejo de él fue este: John, siempre va a haber alguien que sabe más que usted. Péguesele a esa persona a aprenderle. Y ese es el consejo que he seguido. Cuando yo veo que necesito saber de algo, busco quién es el que domina ese tema y me le pego para que él me enseñe a mí. Eso fue lo que hizo el etíope acá. Hermanos, es muy importante la humildad. En épocas pasadas he llegado a ver a personas que por humildad, por no tener humildad, dejan de aprender. Ah, sí, yo sé. Y mentiras, están con una laguna grandísima. ¿Qué problema hay en decir no sé? Y aprendemos. ¿Cierto? Y aprendemos. Entonces, el interés del etíope lo llevó a leer la Biblia con humildad, ¿cierto? Pero también, hermanos, el interés por la palabra lo llevó a leerla con atención. ¿Por qué digo que el etíope leyó la palabra con atención? Miren a partir del verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Eso es Isaías 53. Ojo con esto, Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Miren eso. Y vean lo que sigue. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Notan el interés? ¿Por qué podemos notar que hay interés en el etíope al leer la palabra? ¿Por qué podemos notar que hay atención, en el etíope al leer la palabra? ¿Por qué? Muy bien, porque una de las mejores maneras para comprobar si están prestando atención es que hay preguntas relacionadas con el tema. Esa es una de las mejores maneras. Él estaba leyendo con atención. Las damas se reían qué días, pero en la clase pasada con las damas estábamos hablando acerca de eso, de que se lee la Biblia y es un problema grandísimo concentrarse para la lectura. ¿Cierto? Y no es solo de las mujeres, los varones también tenemos el mismo problema. ¿Cuántos les ha pasado a ustedes que terminan la lectura bíblica, por ejemplo la del programa que tenemos diseñado, y terminamos de leer, hola, ¿y yo qué leí? Quedamos en blanco. ¿Sí les ha pasado? Este etíope no estaba así. Él estaba leyendo con atención. Y por eso tenía la duda. La duda de él era, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Mis queridos, la duda del etíope consistía en esto. Cuando en Isaías capítulo 53, o en Isaías capítulo 53 están estas palabras que él dice, pero 10 capítulos atrás, es decir, en el 43, se presenta a Israel como el siervo de Dios. Pero ahora en el 53 se dice que ese siervo de Dios va a sufrir, va a morir, que cuando lo maten él va a hacer silencio y que en la humillación de él va a tener un juicio injusto. Y el etíope dice, pero la nación de Israel ha sido perseguida, la nación de Israel ha sido esclavizada, pero aquí está. Y por eso él hace esa pregunta, ¿de quién está diciendo el profeta esto? Porque él que escribió esto ya murió. ¿De quién está diciendo esto? Y está la duda. Ay, mis queridos hermanos, el eunuco estaba intrigado por saber quién era el personaje descrito en Isaías 53. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo ofrecía animales por su pecado. Pero aquí en Isaías 53
el siervo, sin tener ningún pecado, se ofreció a sí mismo por los pecados de los demás. Y entonces vienen las dudas de este hombre. ¿Quién es aquel que no tuvo pecado y que cargó el pecado? Estaba leyendo con sumo interés. Y de aquí aprendemos una máxima, dirían algunos. El esfuerzo por entender la palabra de Dios revela cuánto interés hay por ella. ¿En quién piensas cuando yo estoy predicando? ¿O en qué? ¿En quién o en qué piensas cuando estás haciendo la lectura de la Biblia? Mi querido, el esfuerzo que tú le coloques por yo quiero entender la palabra de Dios va a revelar cuánto te interesa genuinamente. Te quiero aconsejar en ese esfuerzo por entender la palabra, por interesarte en la palabra, consigue distintas versiones de la Biblia, versiones confiables, que gracias a Dios hay varias. Consigue un buen comentario o varios comentarios confiables de la Biblia. Llama a personas que son maestros confiables de la Biblia. ¿Tienes alguna inquietud? El WhatsApp es una maravilla para poder despejar inquietudes de manera rápida. Utiliza los recursos que el Señor te ha provisto, pero investiga y esfuérzate por entender la palabra de Dios, porque va a valer la pena. Miramos a este etíope, hermanos, que adora al Señor, miramos a este etíope que se interesa en la Biblia, pero esa búsqueda de Dios, que es lo que lleva al etíope a adorarlo, a querer entender la Biblia, esa búsqueda de Dios lo lleva un paso más. Cuando le declaran fielmente la Biblia, este etíope la cree. ¿Sabes que eso es lo que miraremos en tercer lugar? Que la búsqueda de Dios de este etíope, la búsqueda de Dios, llevó al etíope a creer la palabra. Mira el verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. ¿Cuál escritura? De Isaías. Le anunció, ¿qué? O sea que el Antiguo Testamento habla del Evangelio de Jesús. Completico desde Génesis 3:15. Todo el Antiguo Testamento habla del Evangelio de Jesús. Eso nos enseña que la fe del etíope fue puesta en el Señor Jesús, porque de él fue que la abrió Felipe. Pero me llama la atención que dice, comenzando desde esa escritura, que dice, le anunció el Evangelio, pero le coloca dos gerundios ahí, y el primero es abriendo su boca. Hermanos, abramos nuestra boca para hablar del Evangelio de Jesús. Pero también me llama la atención que dice, y comenzando desde esta escritura. ¿Por qué es importante comenzar desde esa escritura? Porque allí es donde está el interés de aquel que no era creyente aún. Mi querido, uno empieza a hablar con cualquier persona de cualquier tema, pero el punto de partida para presentar el Evangelio es el tema en el cual está interesada esa persona. Cualquiera es el tema. Pero imagínense usted que esa persona le está contando a usted que tiene un problema grandísimo con su hijo, y en vez de usted recurrir a la palabra de Dios y a los consejos que da sobre cómo manejar los problemas con los hijos, usted comienza y le dice, ¿y usted sabe quién es la ramera de Apocalipsis 17? Imagínese que él le está contando un problema de ansiedad grandísima que tiene, que casi no puede dormir, que le está quitando el sueño, y en vez de usted recurrir a esos versículos de la Biblia que le van a ayudar en ese tema, usted le comienza a preguntar, bueno, ¿y cuál cree usted que son los seres vivientes de Ezequiel? Mi querido,
el punto de partida para compartir la palabra del Señor está en el tema donde está interesada la persona no creyente. Todos los temas, oigan bien esto, todos los temas pueden concluir en la cruz de Cristo. Todos. Porque Cristo es la verdadera necesidad del ser humano. Por eso todos nuestros temas concluyen en Cristo. Por eso es que la historia nuestra se divide antes de Cristo, después de Cristo. Porque Él es el punto central y cualquier tema va a llegar a Cristo. Y eso fue lo que hizo Felipe para evangelizar. Pero la fe del etíope también produjo obediencia al Señor. Fíjense ustedes que el verso 36, miren que el verso 35 nos dice que Felipe hizo una cosa. ¿Qué cosa hizo Felipe en el 35? Anunció el evangelio. Ahora, observen lo que viene. Y yendo por el camino, verso 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quedémonos un momento acá. ¿Por qué Felipe no registra la Biblia que Felipe le diga a él, mire, aquí hay agua, si usted quiere lo bautizo? Sino que registra la Biblia lo contrario, que ¿quién tomó la iniciativa? Fue el etíope el que le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué creen que el etíope llegó a pedir el bautizo? Porque él llegó, Felipe le anunció con claridad el evangelio de Jesucristo y después de que le dijo, por la fe todo aquel que cree en Jesucristo es salvo, le enseñó también que el mandato de Jesucristo es ir por todas las naciones, ¿haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El grupo de hermanos que bautizamos hace un mes, ustedes no se imaginan desde hace cuándo los hermanos estaban hermanos y el bautismo para cuándo. Hermano, ¿y el bautismo para cuándo? Todos los que bautizaron. Porque eso es lo que desea todo aquel que ha creído en Cristo. Bautizarse. Ahí me tocó esperarme 6 meses. Eso me hizo una eternidad. Ahora, llama la atención algo, la pregunta del etíope. La pregunta del etíope no es, aquí hay agua, yo me quiero bautizar. La pregunta del etíope es, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué creen que él pregunta qué impide que yo sea bautizado? Él se había adherido a la fe judía, pero debido a su condición de eunuco, él no fue bautizado bajo la fe judía. Para él, su condición de eunuco era un impedimento para ser aceptado plenamente en la fe judía. ¿Por qué razón? Porque un requisito innegociable para que fuera aceptado en la fe judía era que fuera circuncidado. ¿Y cómo? ¿Sí notamos, hermanos? Es decir, que él llegó y le dijo a quienes lo guiaron a la fe judía, yo me quiero bautizar, usted no puede. Entonces en la fe judía él encontró un obstáculo, porque su mutilación le impedía circuncidarse, y por no poder circuncidarse, se perdía el privilegio de ser aceptado plenamente en la fe judía. Por eso él pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Impide que yo sea etíope? ¿Impide el color de mi piel? ¿Impide mi cargo? ¿Impide mi limitación física? O sea, ¿qué me impide que yo sea bautizado? ¿Cuál pasaje estaba leyendo Felipe? ¿El etíope? ¿Isaías capítulo qué? Yo no sé si él de pronto era la segunda leído o ya había llegado al 56 o no, pero 3 capítulos más adelante de Isaías. Hermano Gerson, ¿tenemos un versículo allí? Ah, bueno, dale, puedes darle, mi hermano Gerson. Puedes darle. Eso, ahí viene el versículo. Miren este pasaje que habla a los eunucos, Isaías 56. Miren lo que dice. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, oigan, el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo.
ni diga quién, el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. ¿Por qué no debe decir así? Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y lugar dentro de mis muros, y les daré nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¿Por qué es un nombre perfecto el que el Señor va a dar a los eunucos? Porque ¿por cuánto tiempo nosotros nos van a llamar papá, mamá? ¿Por cuánto tiempo? Hasta que llegue la muerte, porque después de la muerte, si los hijos creyeron, ya no son nuestros hijos, ya son ¿qué? Hermanos. Por eso el nombre para aquel que cree en Jesucristo es mucho mejor que aquel que está lleno de privilegios aquí en la tierra. Porque el nombre que da Cristo a todo el que le recibe por la fe es un nombre que dura para toda la eternidad. La respuesta de Felipe, hermanos, no tenía nada que decir en cuanto a raza, en cuanto a nacionalidad, en cuanto a mutilación física. La respuesta de Felipe, la única evidencia que buscaba, era la fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso le pregunta a Felipe, o le dice Felipe, a la pregunta ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dice Felipe, si crees de todo corazón, ¿qué? No le dijo vaya a hacer el curso, no le dijo dentro de... No. Si crees de todo corazón, bien puedes. No le había dado tiempo a este eunuco de servir ni de hacer nada, ¿no? Solamente de responder esto. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo único que hay para ser salvo y por ende bautizado. Por eso cuando a mí me dicen ¿cuál es el requisito para bautizarse? Creer en Cristo. No hay otro. Miren que Felipe no le dijo, si usted hizo el curso de... No. Si crees, bien puedes. Y la respuesta de él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa tiene que ser tu respuesta, si es que tú esperas al morir estar con Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ese fue el freno para el carro, porque miren el verso 38. Y mandó parar el carro. Yo no sé si Felipe o el etíope, pero se paró el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué ocurrió? Ahí está. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada, venga. Lo bautizó. Mis queridos, hermano Gerson, podemos darle ahí porque la fe del etíope fue puesta en el Señor, produjo obediencia al Señor, pero también, según el versículo 39, produjo ¿qué? Gozo. Miren el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Sin embargo, hay algo curioso. Siguió gozoso su camino. Hermanos, no renegó porque Dios le quitó su maestro. Recuerden que fue Felipe el que le preguntó, ¿tú entiendes? Y él le dijo, no, me enseña. ¿Y quién le enseñó? Entonces Dios de tajo le quita el maestro y él no se puso a renegarle a Dios. ¿Por qué me quita mi maestro? ¿Por qué no se puso a renegarle a Dios? Mis queridos, porque su mirada ya estaba puesta en Jesús y por eso su gozo se mantuvo aunque el Señor lo separó de su maestro. Y qué maravilloso es, hermano, poder tener nuestra mirada puesta en el Señor para que el gozo desborde. Saben que fue a través de este hombre que el evangelio llegó al continente africano. Cuando lleguemos al capítulo 10 veremos cómo Pedro le abre la puerta de salvación a los gentiles con Cornelio.
Pero me llama la atención que el Señor quiso en su soberanía que antes de Pedro fuera Felipe, llevando el evangelio a los samaritanos y llevando el evangelio a un etíope. No dice la Biblia, ya los historiadores, que fue este etíope el que se encargó de fundar la iglesia en África, en Etiopía, y no sería raro, porque él se fue lleno de... Ahora imagínense esta combinación, lleno de gozo, comprendiendo y lleno de la palabra del Señor, y una influencia y economía y poder grandísimo. Imagínense esa combinación. Hermanos, aprendemos algo de eso. Creer la palabra de Dios transforma la vida. La búsqueda de Dios llevó al etíope, la búsqueda de Dios llevó al etíope a adorarlo, a interesarse por la palabra de Dios y a creerla. Mi querido, es que un deseo genuino por Dios, una búsqueda genuina por Dios, conduce a la palabra, porque solo la palabra de Dios nos va a revelar con exactitud quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios. Por esa razón es interesante que aunque él tenía todo en contra, nacionalidad, distancia, mutilación, aún así buscó genuinamente a Dios. ¿Y sabes algo? Este etíope tenía un deseo genuino de buscar a Dios y el Señor se lo reveló, el Señor se reveló a él. Y aquí es donde está la gran lección para el día de hoy, mis queridos. Y es que Dios acepta a todo el que le busca genuinamente. Aunque aquí le quiero hacer una salvedad, usted debe tener cuidado de algo. No confunda el deseo por Dios con el deseo por las cosas que da Dios. Son dos cosas diferentísimas. Porque con frecuencia se desea lo de Dios, pero no a Dios. Porque con frecuencia se desea la bendición, pero no el dador. ¿Por qué razón? Porque aceptar a Dios es aceptar todas las exigencias de Él. Todas. Aceptar a Dios es tenerlo a Él como Señor y que yo no soy dueño de mí mismo para hacer lo que yo quiera. Aceptar a Dios es que muchas veces voy a tener que negar a lo que yo quiero. Y no obligatoriamente porque sea pecaminoso, sino porque no es lo que Dios quiere para mí, aunque yo sí lo quiero. Mis queridos, tengamos cuidado de no confundir el deseo de Dios con el deseo de las cosas de Dios. Y hermano, mirando la vida de Felipe, que fue el que evangelizó, yo le quiero retar con esto. Hay muchas personas hoy en día, muchas hoy en día, que están en el mismo punto del etíope, con un deseo genuino de buscar a Dios, pero están siendo engañados por un sinnúmero de sectas y de doctrinas falsas. Y eso, hermanos, nos tiene que doler, y eso nos tiene que despertar, y eso nos tiene que incomodar, y eso nos tiene que llevar a abrir la boca. Porque si Dios no hubiera llevado a Felipe para que le hablara a este etíope, el etíope en la parte que estaba hubiera aceptado cualquier cosa porque él estaba anhelante. Mis queridos, o mi querido, abra su boca, hable de Jesucristo y conduzca así personas al Dios verdadero, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para quien está aquí y no ha creído en Cristo, mi amigo, mi amiga, la búsqueda de Dios no tiene una condición diferente a esta: fe en Jesucristo. Tú necesitas buscar a Dios porque, como lo vimos en la historia del etíope, nada de lo que hay en este mundo te saciará.
Tú necesitas buscar a Dios, porque este eunuco te sirve de ejemplo para mirar que él tenía todo lo que tú puedes desear: poder, dinero, comodidades, posición, y aún así estaba vacío. Pero te digo, por la autoridad de la palabra de Dios, si tú hoy deseas buscar a Dios genuinamente, si tú hoy te entregas genuinamente a Dios, hay una frase o hay una parte de un versículo de Juan 6:37 donde el Señor lo dijo con estas palabras muy sencillas: al que a mí viene, no le echo fuera. Si tú vienes a Jesucristo creyendo en Él como tu único y suficiente Salvador, no importa tu pasado, no importa tu pecado, no importa tus limitaciones, no importa absolutamente nada que hayas hecho, pensado, dicho. Lo único que se te va a contar es el perdón de los pecados si crees en Jesucristo como tu Salvador. Vénalo ya a Él, porque las palabras de Cristo todavía resuenan: al que a mí viene, no le echo fuera. Oremos. Señor, gracias por tu palabra bendita. Te alabamos y te bendecimos. Y te suplicamos que en nosotros pueda haber un vivo deseo por buscarte a ti. Y que todos los obstáculos que nosotros podamos enfrentar de tiempo, distancia, economía, salud, que todos ellos, Señor, sean superados para adorarte a ti, que eres el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Señor, por aceptar a todo el que te busca genuinamente. Y gracias porque siendo tú santo, no nos separas, sino que cuando venimos a ti arrepentidos y teniendo la fe en Jesucristo, nos aceptas plenamente como tus hijos. Gracias, Señor, por ser tan hermoso. Gracias por darnos tu perdón. Gracias por tu gracia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos, gracias. Viene... Uy, miren, Gerson, estábamos en el mismo sentir. Miren ese himno que escogió mi hermano Gerson. Para que hagamos algo, cerremos la enseñanza y participemos de la ofrenda misionera, ¿cierto, mi hermano Gerson? Venga, mi hermano, y dirige usted ese tiempo con el himno número 327. Pónganse sobre sus pies, mis hermanos, y los mismos dos hermanos que colectaron la ofrenda general, pasen al frente y vamos a adorar a nuestro Señor. Gracias, pastor. Le pido el favor a mis hermanos Gregorio, Giovanni Betancourt. Giovanni se fue. Perfecto. Entonces nos colará mi hermano. Y recordemos, mis hermanos, las ofrendas misioneras. Recordemos que hacemos misiones, ¿cierto? Estamos apoyando las misiones a nivel nacional, tanto en zonas rurales como urbanas. Para muestra, un botón. Hoy tenemos la inauguración de nuestra iglesia allí en Itagüí. Entonces sigamos apoyando fuertemente las misiones, mis hermanos, con recursos, con oraciones. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, Dios, tu bondad. Queremos, Padre, ofrendar en esta mañana para las misiones, Dios. Queremos pedirte, Padre Santo, para que estos recursos que son destinados para la extensión del Evangelio de Dios puedan cumplir este propósito, Padre Santo. Ayúdanos también para que nosotros abramos nuestra boca, Padre Santo, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, Padre Santo, en donde estudiamos, Dios, porque también somos misioneros en los lugares que tú nos has puesto. Dios, te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hallándome perdido en mi pecado, ya salvo y ya me guarda para
Amén, mis hermanos. Quedamos despedidos. Ah, bueno, hoy no hay venta porque nos tenemos que volar.